Espérenme tantito. A ver, miren, ¿y por qué hay unos de 8 y otros de 5? ¿Quién sabe? Así se fueron anotando, Doc. Bueno, entonces, a ver, el equipo 2, María Arlet Espejel, José Adrián García, Aram Jesús, Brenda Estefanía Hernández, Santiago Herrera, Paola Lima, David Lelo y Benito Vergara. Aunque aquí me pusieron el equipo 2, va a ser el equipo 1, va a ser el que va a hablar sobre terapia hormonal sustitutiva, es el más amplio, es el más grande, pues, terapia hormonal sustitutiva, generalidades, ¿eh? Todo sobre terapia hormonal sustitutiva, hablando de generalidades. Entonces se dividen, por favor, ese tema. Y el chiste es no tardarse mucho, traten de darlo rápido, pues. De acuerdo a este, a lo mejor sí pueden llevar toda la hora porque es el más largo. Luego, el equipo de, a ver, espérenme, José Raúl Millán, Denilson Pacheco, Juan Isabel Chiñas, Narda Herrera y María Fernanda Vázquez y Ricardo García ¿Qué van a pasó, Doc? hablar sobre tibolona. Tibolona. ¿De acuerdo? Sí, Doc. El equipo de Yunuen Rosales, de Daniela Santiago, de Carlos Gabriel Oviedo, Aline Serrano, María José Quintana, Jessica Monique Moreno, Héctor Paulino Rodríguez y Alejandra Pérez van a hablar sobre los famosos SERMs o moduladores selectivos de receptores a estrógenos. SERMs, lo que ahorita se conoce como agonistas antagonistas de receptores a estrógenos. ¿De acuerdo? Sí, Doc. El equipo de Joana Calvario, Aidet Cruz, María de los Ángeles González, Luis Alberto Hernández, Brian Pérez y Valentín Sánchez van a hablar sobre bifosfonatos. Bifosfonatos. Ok, doctor. ¿Vale? El equipo de Edith de la Torre, Gibran León, Luis Alberto Márquez, Carmina Rodríguez y Patricia Mazoco van a hablar sobre fitoestrógenos. Fitoestrógenos. Sí, Doc, gracias. Y el equipo, ¿cuál me falta? El de José Raúl Martínez, Norma Patricia Cosío, Lorena Mendoza y María Fernanda Ramírez y Karen Sánchez, Juan David Conde van a hablar sobre tratamiento no hormonal. Y esto tiene que ver con inhibidores de la recaptura de serotonina, desvenlafaxina, o sea, inhibidores de la recaptura de noripinefrina. O sea, ubíquense en eso, terapia no hormonal para, como terapia de reemplazo, pues, en la menopausia. ¿De acuerdo? Sí, Doc, gracias. Ok, entonces, vamos a seguir, váyanlo preparando, ¿eh? Porque digo, aunque todavía falta de lo que, de menopausia, y les digo, todavía tenemos que ver todo lo de osteoporosis, ya váyanlo preparando, sobre todo el primer equipo, el que va a hablar sobre terapia hormonal sustitutiva, ya váyanlo preparando. Ok, ¿leyeron sobre sexualidad?
o respuesta sexual en el ser humano. ¿Nadie leyó? Doctor, yo leí las... ah, no, si quieres tú, no sé quién eres. Bueno, era yo, pero si quieres primero habla tú y ya yo después. No te preocupes. Bueno, yo leí las fases que puso Masters y Johnson. Bueno, las Ajá, fases fisiológicas, él las dividió en tres, que es la excitación, el orgasmo y la resolución, y van a tener perfecto. diferentes manifestaciones clínicas, bueno, manifestaciones físicas. Los vamos a dividir en órganos genitales y en órganos Ajá, extragenitales. ujú, Obviamente los vamos a dividir hombre y mujer, pero en este caso mujer vamos a tener tumescencia de clítoris y labios menores, va a aumentar la lubricación vaginal y esto se va también a alargar, se va a estrechar también el tercio externo de la vagina, se va a elevar el clítoris y las glándulas de Skene van a secretar sustancias, no me acuerdo qué sustancias, ujú. en la excitación. También va a haber, bueno, en la primera fase del orgasmo, que es base de la contracción uterina, la contracción del esfínter anal y la contracción de la plataforma orgásmica vaginal. Y en el periodo de resolución va a disminuir la congestión pelviana, yo creo que sanguínea, pérdida de tumescencia de clítoris y labios menores y o sea, la mujer puede volver a la fase orgásmica. Ajá, Eso es en la parte de genital. Y en la extragenital, pues va a haber erección de pezones, va a aumentar la frecuencia cardíaca, rubor, espasmos, bueno, eso es en la excitación. En el orgasmo va a haber espasmos musculares, taquicardia, secreción de oxitocina. Y en la ujú. resolución, en la fase final, ya va a ser la sudoración, el descenso de la presión arterial, o sea, va a volver toda la normalidad. Y la mujer va a secretar prolactina. Ajá. Este, ok, está muy bien. ¿Y qué más? ¿Quién leyó otra cosa? Eso es sobre Masters y Johnson, ¿no? Lo que decía, pues. Sí, es lo que decía él. Ajá, ellos, Sí, los dos. exactamente. A ver, ¿quién más? ¿Nadie más? ¿Se escucha? Ajá, Bueno, yo leí un poco sobre lo que era el ciclo sexual femenino ujú, y estaba leyendo que este recientemente fue propuesto por Bason y él ándale. decía que el ciclo sexual en las mujeres es pues exacto, es un ciclo, pues, y se basa en un deseo espontáneo y un deseo reactivo. El deseo espontáneo hablaba de que es como una predisposición que la mujer ya tiene, pues, per se, para realizar la actividad sexual, pero tiene que haber un deseo reactivo que como que la motive. Y este deseo reactivo estaba basado en que pues o sea, se involucran más aspectos emocionales en ella para que decida o no pues consumar la relación sexual.
Y también leí que en el periodo de, perdón, en el ciclo sexual de los hombres, que es como más lineal, Ándale. las mujeres en esta fase de meseta, las mujeres podían mantenerla más, porque después de que los hombres alcanzaban este periodo de meseta, al terminar iban como en picada y las mujeres no, porque de hecho pueden tener pues varios orgasmos. Ándale. Oigan, o sea, ¿quién habló? Karina. Karina. Decías que en el varón la respuesta sexual es muy lineal. Según los esquemas, inclusive los esquemas actuales de la mujer, inclusive ese de vaso que tú mencionaste, ¿cómo son lineales entonces? Los que, disculpen, no los escuché. Los esquemas que dijiste, el esquema de vaso, ¿no? Eso. Ah, pues no, no, porque incluso la excitación de la mujer es más como gradual. No O es, sea, ¿es lineal igual que la del varón? ¿O es más circular? no es circular. Es circular. O sea, a ver, en la mujer, siempre, o sea, en el varón, siempre el deseo precede a la excitación, ¿sí o no? A ver, los demás. Sí, en el varón sí, en la mujer no necesariamente, creo que es lo que comentaba No, Baso. es exactamente, exactamente. O sea, en el varón sí es así muy lineal, como mencionaba Karina. Es deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución, ¿no? Es igual siempre. En la mujer no lo es. En la mujer, ese esquema que les digo en un principio propusieron Masters y Johnson, que después lo tomaron y le agregaron algunas otras fases a algunos otros autores, es más bien del varón. De la mujer no es así y puede ser muy circular. O sea, lo que esos autores, inclusive Basson y muchos otros autores que mencionaron esos esquemas circulares, mencionan que no siempre la mujer tiene que tener el deseo sexual para excitarse. A veces inclusive la mujer puede excitarse primero y ya después tener el deseo de tener relaciones sexuales. Y así con todas las fases, pues es una cuestión circular. Entonces, si la mujer tiene relaciones sexuales placenteras, pues va a tener el deseo de volver a tenerlas. Y hablando de la menopáusica, si la mujer tiene dolor al tener relaciones sexuales, si la mujer se orina al tener relaciones sexuales, si sangra al tener relaciones sexuales, o sea, no es placentero para ella tener relaciones sexuales, va a querer tener el deseo de tener relaciones sexuales otra vez, No. pues no, pues no, pero no es porque no quiere, o sea, no es la famosa inhibición de la libido, pues, que muchas veces le decimos, es que, bueno, ya está posmenopáusica, entonces sí es normal que pues ya inhibición de la libido tenga. No es que no tenga deseo de tener relaciones sexuales, pero si le duele, se orina, sangra, y luego que el varón son medio atascadones luego, ¿no? Entonces, pues todavía peor. Entonces, pues sí hay que ver, no muchas veces, entonces el tratamiento tiene que ser a fuerza porque para la inhibición de la libido, ¿qué hay que darle a la mujer? Aquellas que sí el problema sea deseo sexual hipoactivo, ¿qué hay que darle a la mujer? A ver, les voy a poner la presentación, me dicen si la ven. ¿La ven? Sí, Doc, ya se ve. A ver, entonces, para las mujeres que tienen realmente deseo sexual hipoactivo, ¿qué hay que darle? ¿O qué les damos normalmente nosotros en ginecología? Para aumento de la libido. Ajá, deseo sexual hipoactivo. Porque es diferente a las mujeres que tienen problema, y lo vamos a ver, de síndrome urogenital o de atrofia genital que antes le llamaban. O sea, el problema es que tiene dispareunia o sangrado poscoital, resequedad vaginal por atrofia vaginal, que es lo que estábamos diciendo acá. Pero entre menos vida sexual tengan, pues más atrofia puede haber. Aquellas que tienen mucha más vida sexual, entonces menos atrofia generalmente tienen.
a pesar de que sí ocasione que secundario a la falta de estrógenos haya una reducción de la tasa de producción y volumen de líquido lubricante vaginal. Y hay cierta pérdida de elasticidad vaginal y de espesor del epitelio. O sea, la vagina se hace delgadita. Eso es en todas. Pero hay más atrofia o síndrome urogenital en aquellas mujeres que tienen menos vida sexual y menos atrofia en las que tienen más vida sexual. Y les decía yo del PEPI, que el 60% de las parejas en etapa posmenopáusica tienen vida sexual. Entonces, hay que ayudarles también en eso. Miren, ahí está el ginecólogo con su paciente, vean. No, miren, ¿qué pasa en la menopausia? Bueno, entonces, ¿qué le darían entonces a las mujeres que tienen deseo sexual hipoactivo? Estrógenos y testosterona. Andrógenos. Para el deseo sexual hipoactivo es dar andrógenos, ¿no? O sea, y hay andrógenos transdérmicos. Pero para la atrofia urogenital hay que dar estrógenos locales. Para la dispareunia que no tenga que ver con el deseo sexual hipoactivo. ¿Sí o no? Sí, Y eso lo vamos a ver después. Ok. Entonces, ¿qué sucede en la menopausia? Ya platicábamos, se incrementa la FSH de 10 a 20 veces y la LH de 3 veces de su valor normal. La cifra máxima de estos valores se da 1 a 3 años después, o sea, de que entra en la menopausia. Después como que se viene un descenso gradual. Ahora, ¿por qué la LH se eleva menos veces con respecto a la FSH? Una, porque no tiene un péptido específico de retroalimentación. ¿Cuál es el péptido específico de retroalimentación de la FSH que damos? Inhibina, exactamente. Entonces, como no lo tiene, ese es un fundamento por el cual no se eleva tanto. Y la otra es que se elimina más rápidamente de la circulación. O sea, tiene una semivida, la LH en sangre, de 20 minutos, a diferencia de la FSH que se puede mantener de 3 a 4 horas o 5 horas en sangre. Entonces, por eso van a encontrar la FSH mucho más elevada que la LH. Inclusive por eso es que yo les decía que en la transición perimenopáusica, pues realmente la que nos interesa para ver si ya hay fallo ovárico es la FSH, no tanto la LH, porque dijimos la LH se mantiene hasta normal. Ahora, el ovario posmenopáusico secreta andrógenos, secreta androstenediona y testosterona, no en la misma cantidad que durante la etapa reproductiva. Es más, la testosterona disminuye un 25%. Pero al haber mucho menos estradiol, que ese es el que baja muchísimo, y al haber más testosterona en comparación con el estradiol, entonces, ¿qué pasa con la globulina transportadora de hormonas sexuales? ¿Va a bajar o se va a elevar? Pues disminuye, ¿no? Exactamente, disminuye. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa testosterona libre? Va a aumentar. Y entonces la mujer, pues se le va a notar. La mujer posmenopáusica le empieza a salir más vellito en barba, bigote, en pecho, en espalda. Además, hay más conversión periférica de androstenediona en estrona, ¿de acuerdo? Y en la posmenopausia avanzada, los andrógenos principales son de origen suprarrenal. Pero básicamente les empieza a dar datos de hiperandrogenismo por esta situación. Vean el estradiol que maneja la mujer posmenopáusica. Por debajo o sea, de 10 a 20 picogramos por mililitro, es muy bajito. La estrona inclusive es más alta, de 30 a 70 picogramos por mililitro, pero por la conversión periférica de la androstenediona a estrona. Por eso es que más está elevada la estrona. El estradiol, que es puramente o casi puramente bonadal, pues obviamente ahí disminuye mucho. Y al haber más testosterona libre, entonces la mujer posmenopáusica se le nota la cuestión del hirsutismo, el acné, etcétera. E inclusive eh, la, la cuestión de la grasa corporal más central. Vean las variaciones de las concentraciones de hormonas circulantes en la menopausia.
Vean el estradiol, la estrona, la testosterona, la androstenediona. O sea, sí cambia. Y en la parte de arriba, inclusive en las que les quitamos los ovarios, aún siendo jóvenes, se modifican completamente todo. Ahora, en la menopausia, el tejido graso sigue siendo capaz de aromatizar, igual que en la etapa reproductiva. Y si además les digo que la mujer empieza a subir de peso o empieza por esa cuestión de subir la testosterona libre en comparación con el estradiol y disminuir la globulina transportadora de hormonas sexuales, entonces la mujer empieza a guardar más grasita en la región central, en tórax y abdomen, que es la peligrosa, ¿eh? Empieza a aumentar el colesterol, aumenta triglicéridos, las lipoproteínas de baja densidad se elevan, las lipoproteínas de alta densidad bajan. Entonces la mujer pues tiene más riesgo de obesidad y con ello cáncer de endometrio, pero no no también cáncer de endometrio, sino también cáncer de ovario, cáncer de mama, porque ya no hay contraposición de la progesterona, porque pues ya no hay folículos en crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué nos pueden llegar a la consulta estas pacientes? Les decía yo, mire, una es que nos lleguen con trastornos de la pauta menstrual. O sea, son mujeres que como comentábamos desde un principio, empiezan a decir, es que doctor, estoy menstruando cada 40, cada 45 días, cuando antes menstruaba cada 28, cada 30 días, ¿no? O empiezan a llegar con lo que nosotros llamamos sangrados disfuncionales. O sea, doctor, estoy sangrando 10, 15 días seguidos, o todo el mes estoy menstruando, a lo mejor no mucho, pero todo el tiempo, o estoy menstruando cada 15 días, etcétera, ¿no? Y esto se da mucho en la perimenopausia. Ahora, ahorita vamos a ver con ese tipo de sangrados qué es lo que hay que hacer. Ahora, nos pueden llegar no por eso, sino y sobre todo esto, si ya en la menopausia, por inestabilidad vasomotora. Ahorita vas a ver cómo son los bochornos, de qué se tratan, por qué se dan, etcétera, los sofocos, pero no nada más son los bochornos, sino también la irritabilidad, los cambios de humor, la caída del cabello, la resequedad de la piel. Y situaciones atróficas que ya comentábamos a nivel de urogenital y problemas de salud secundarios a la privación de estrógenos a largo plazo. Y que estos sí pueden poner en riesgo la vida de la mujer. Si yo les comentaba que empieza a subir colesterol, triglicéridos, etcétera, etcétera, están más gorditas, no hay contraposición de la progesterona, pasan el tiempo y los vasos se van haciendo, hay aterosclerosis, se empiezan a formar las placas ateroscleróticas. La mujer es más riesgo de tener infarto agudo del miocardio o accidentes cerebrovasculares. Pero además la otra, que es lo que vamos a ver después, a no haber estrógenos, y vamos a ver por qué mecanismo, se empieza a perder hueso. Entonces empiezan a actuar más los osteoclastos y la mujer empieza a caer en osteopenia y osteoporosis por falta de estrógenos. Y entonces la mujer sí puede tener un problema en cuanto a factor para que pueda llegar a la muerte por fracturas, por fragilidad. Entonces, miren, si es problema de que ya no ovula bien y que está en la transición perimenopáusica, que ya hay agotamiento folicular, hay exceso de estrógeno sin contraposición de la progesterona, entonces puede llegar por hemorragia uterina disfuncional, por problemas de hiperplasia endometrial o inclusive cáncer de endometrio, entre otras cosas. La privación de estrógeno lo vamos a ver más con sofocos, problemas vaginales, uretritis o infecciones de vías urinarias de repetición y la osteoporosis. Y bueno, vamos a hablar con ustedes la terapia hormonal sustitutiva. Bueno, esto ya lo platicamos. Esto creo que ya no nos vamos a detener mucho. Hay aumento de la aromatización, hay incremento de andrógenos precursores, hay mayor secreción directa de estrógenos en la perimenopausia y entonces sin contraposición de la progesterona. Al ya haber anovulación, hay disminución de las concentraciones de globulina transportadora de hormonas sexuales. Entonces todas las fracciones libres aumentan, incluido la testosterona libre. Entonces, cualquier mujer que llega con trastornos menstruales en la menopausia, en la perimenopausia, hay que hacerle biopsia de endometrio. Pero hablando de la menopausia, vean esto. Si una mujer sangra ya cuando ya pasaron algún tiempo de dejar de menstruar y que corroboramos en ese momento que hay falla ovárica,
y sangra, lo primero que hay que descartar, como dicen los libros y los maestros, es cáncer de endometrio. Aunque ahorita vamos a ver el porcentaje, realmente sea relativamente bajo. Pero cualquier mujer con sangrado postmenopáusico, lo primero que hay que pensar es en un problema de cáncer de endometrio. Entonces, si lo primero que hacemos cuando una mujer sangra en la posmenopausia es hacer un ultrasonido para ver grosor endometrial. Si el endometrio tiene o mide menos de 5 milímetros, así como lo dice este autor, la biopsia es innecesaria. Pero está indicada cuando la mujer tiene factores de riesgo para pensar en algún problema de endometrio. ¿Qué pacientes tendrían factores de riesgo para pensar en algún problema de endometrio? Y entonces, en aquellas que miden de 5 a 12 milímetros, con alguno de esos factores, sí hay que hacerla. ¿En cuáles pacientes? Las pacientes obesas, como acababa de comentar. Exacto, obesas, ya vimos diabéticas, con, Maduras. con problemas de anovulación, etcétera, etcétera, ¿no? En esas sí hay que hacer biopsias de endometrio entre 5 y 12 milímetros. Y a todas que vean con endometrio arriba de 12 milímetros hay que hacerles biopsia, tengan o no tengan factores de riesgo. Porque normalmente en la menopausia el endometrio es casi lineal por ultrasonido. Y miren, aunque en la cuestión del cáncer de endometrio, el hecho de sangrar es el síntoma más frecuente, realmente solo del 1 al 2% de las mujeres que tienen sangrado postmenopáusico va a ser cáncer. Lo demás va a ser, por ejemplo, endometrio normal en la mitad de los casos, pólipos en un 3% de los casos, hiperplasia endometrial en un 15%, e inclusive endometrio atrófico en el resto. Realmente no es tan importante el diagnóstico de cáncer de endometrio. Pero repito, como dicen los maestros y los libros, cualquier mujer con sangrado postmenopáusico es cáncer hasta no demostrarse lo contrario. Entonces, cualquier mujer que sangre en la menopausia, entonces hay que hacer biopsia de endometrio, pero primero ver si por ultrasonido se ve un grosor mayor y si tiene factores de riesgo. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de la hiperplasia de endometrio, sin atipias, se puede utilizar progestágenos. Muchas veces se utiliza acetato de medroxiprogesterona de 5 a 10 miligramos por día por 14 días. Pero si al momento de hacer biopsia de endometrio, el patólogo les dice que es una hiperplasia con atipia, entonces ahí está indicada la histerectomía. ¿De acuerdo? Ahí sí no le busquen, pues. Ahí sí es que hay que quitar el útero, porque inclusive muchos de los patólogos, si no son muy hábiles, hasta pueden confundir. Es muy similar cómo se ve una hiperplasia endometrial con atipias en cuanto a las glándulas y el estroma endometrial y el cáncer cervicouterino in situ. Es muy similar. Y algunos patólogos, si están medio güeyes, hasta pueden confundirlo. Entonces, si ustedes diagnostican una hiperplasia con atipias, ahí sí que hay que quitar el útero. Otra cosa que se utiliza mucho es el DIU con levonorgestrel, sobre todo en pacientes que a lo mejor, bueno, obviamente que sea sin atipias, pero que a lo mejor también la cuestión quirúrgica sea complicado. Pero abusados con la utilización de estos en las mujeres posmenopáusicas porque hay un ligero incremento en la formación de quistes ováricos. Y también toda masa anexial en una mujer posmenopáusica debe considerarse cáncer hasta no demostrarse lo contrario. Cuando ustedes exploren una mujer posmenopáusica, llegan a un tacto bimanual, porque pues ya están muy atróficos los anexos, no deben palpar los anexos. Si ustedes los palpan es que están grandes. Y cualquier masa anexial en una mujer posmenopáusica también hay que pensar sobre todo en cáncer de ovario. Y sobre todo si encuentran, por ejemplo, inclusive por ultrasonido líquido libre en cavidad, etcétera. Espérenme tantito. Ok. Ahora, miren, ¿qué son los sofocos? Esto ya es por privación de estrógeno. Lo que vimos anteriormente de la cuestión del sangrado, etcétera, es por exceso de estrógenos.
La mujer con privación de estrógenos, que la mayoría son en la posmenopausia, pero algunas nos pueden llegar con esta sintomatología en la perimenopáusica. ¿Qué son los sofocos? Miren, es la aparición súbita de enrojecimiento de la piel de cabeza, cuello y tórax. Espérenme. Con sensación de calor corporal intenso y finaliza con sudor profuso, es decir, viene desde el tórax, cuello y cabeza, de abajo hacia arriba, con sensación de calor corporal intenso y finaliza con sudor profuso. En este tipo de cuestiones de sofoco secundario a la privación de estrógenos se da más en la noche o mediante cuestiones de estrés. Y ven que las mujeres pues casi no se estresan. Entonces sí es muy complicado. En épocas de frío disminuyen y en épocas de calor aumentan. Es muy característico, ¿eh? Pero lo demás en la noche es muy importante porque ese es el problema muchas veces de las mujeres, que se despiertan con esos sofocos o sudando frío, ¿no? O sea, no pueden dormir y muchas veces achacan que a lo mejor es insomnio y realmente son problemas de sofocos que están ocasionando que realmente no descansen ni duerman en la noche. Ya habíamos platicado este estudio de Massachusetts, donde encontró que, miren, el 50% de los sofocos se da, les decía yo, en las mujeres posmenopáusicas, pero vean qué porcentaje encontraron de sofocos en las premenopáusicas, 10%. Inclusive, 20% de esas posmenopáusicas continuaron hasta 4 años después de la menopausia. O sea, puede durar mucho tiempo esta sintomatología en algunas mujeres. Y vean esto, duran de 1 a 2 años, pero en el 25% pueden durar hasta más de 5 años. Y lo que yo les comentaba, hay mujeres que no conocen un sofoco, nunca tienen un sofoco en su vida. Entran en la menopausia y nunca tienen un sofoco. Obviamente en las mujeres con sobrepeso hay más sofocos. En las mujeres gorditas se incrementa el riesgo de este tipo de sintomatología. Y el origen es hipotalámico. Pero siempre hay que descartar otros problemas que pueden provocar esta misma sintomatología, como feocromocitomas, leucemia, tumores pancreáticos y disfunciones tiroideas, que ya lo comentábamos. La hipotiroidea puede tener sintomatología muy similar, ¿eh? Entonces siempre debe confirmarse la FSH elevada con estradiol bajo para corroborar la falla ovárica y no pensar que nada más se trata de eso que porque están entrando en los sofocos. ¿De acuerdo? No se nos vaya a ir alguno de los diagnósticos que están ahí abajo y entonces pues vaya a tener más problemas esta mujer, ¿no? Inclusive también cuando, por ejemplo, si estamos dedicando que el problema es privación de estrógenos, entonces ¿qué hay que darle a las mujeres para que se les quiten los sofocos? Dar estrógeno. Entonces, lo vamos a platicar terapia hormonal sustitutiva. Hay algunas que no podemos darles, ¿no? Pero si les damos estrógenos o terapia hormonal sustitutiva y no se les quitan los sofocos después de cierto tiempo, pues hay que pensar en alguna de estas patologías, ¿eh? O hay que buscarlas intencionadamente. Ok, no es una liberación de calor corporal acumulado, sino una excitación súbita e inadecuada de los mecanismos de liberación de calor que se acortan. Entonces no soportan esa liberación, ¿eh? O sea, los mecanismos de liberación de calor, el umbral se acorta. Entonces ese es el problema en la posmenopausia. Entonces rápido empiezan con sofocos. Otra cosa por lo que pueden llegar, que también no es por privación de estrógenos, ya platicábamos algo, pero hay mujeres que a lo mejor no llegan por sofocos, sino por estos cambios atróficos, o sea, sobre todo a nivel urogenital, vaginitis, prurito, dispareunia, estenosis, puede ser sintomatología urinaria, por ejemplo, uretritis con disuria, incontinencia de urgencia, ¿cuál es la incontinencia de urgencia? ¿Y cuál es la de esfuerzo? ¿Alguien sabe? En cuanto a la sintomatología, ¿cómo les refieren las pacientes? Que es que tienen la sensación de querer ir al baño y cuando van ya no pueden ir. Esa es la de urgencia, me parece. Y la Ajá. y la otra, la de esfuerzo,
es cuando ¿sí? van al baño, pero les cuesta mucho trabajo hacer. No, Entonces, Lo de fuerza es por incontinencia. la tos, ¿no? Cuando tosen o... Ajá. O se ríe, o estornuda, o carga al nieto, se le sale la pipí. Esa es la de esfuerzo. Y la de urgencia, como decía su compañero, es aquella que empieza a tener sensación de hacer pipí, tiene que encontrar un baño rápido si no se le sale, ¿no? No, doctor, es que pues andaba en Angelópolis, ¿sabes? Ahí donde andan ustedes, en Fresópolis, y los baños están a costa casa de la chingada, entonces ya no llega al baño. O sea, le va a dar ganas de ir al baño, chingue, su madre, ya no llega al baño, se le empieza a salir la pipí. En cambio, la de urgencia es la que se ríe, carga algo pesado, este, tose y se le sale la pipí, o les digo, carga al nieto, o tienen relaciones sexuales y se le sale la pipí. Esa es la de esfuerzo. Ahora, en la posmenopáusica es muy común secundario esa atrofia que sea incontinencia urinaria mixta, que tenga tanto componente de urgencia como componente de esfuerzo. Pero ahí la fisiopatología es diferente. En la de esfuerzo, les voy a encargar que lean cómo se retiene la orina. O sea, si empieza a llenar la vejiga, como todos hacemos, bueno, en particular las mujeres, hacemos para que pues no nos hagamos pipí y que, como dicen los libros, pues te orines cuando es socialmente aceptado. ¿Cómo hacemos para que se retenga la pipí ahí adentro de la vejiga? Porque hay un límite, ¿no, doctor? Creo que a partir de los 350 mililitros de capacidad de la vejiga es cuando ya se despierta el... Sí, pero tú puedes tener sensación de orinar y decir, no, pues yo creo que me voy a ver muy mal que me orine aquí, ¿no? Enfrente de todos, ¿no? Voy al bañito y ya me orino. ¿Cómo le hago para retener? Por mucha que ya empieces a tener así como sensación de querer orinar, ¿no? Aunque te hayas echado una caguama, pues, dices, mejor llego al baño. ¿Cómo le haces? ¿Qué es lo que haces? Pues el cierre voluntario del esfínter. Uretral. ¿Y Ajá. qué pasa con el músculo de la vejiga? Em, no, no sé, doc. A ver, ¿alguien más? O bueno, más bien, ahora, para orinar, ¿qué hacemos? Se relaja el músculo. Se No, al relaja revés. se relaja el músculo para que no te orines, ¿no? Pujar. Ajá, se contrae para que la vejiga disminuya su tamaño y salga, ¿no? Y el esfínter uretral interno Se se abre, relaja. ¿sí? ¿No? ¿Qué Sí, pasa en la de urgencia y qué pasa en la de esfuerzo? La fisiopatología es diferente. La de esfuerzo, si una mujer se ríe, se orina. ¿Ahí qué está pasando? Hay de ¿Problema con el músculo con el detrusor, con el músculo de la vejiga o es con la uretra, con el cierre de la uretra? porque no puede también contraerse, o sea, no puede contraerse y sostener la contracción que viene desde adentro por el esfuerzo. Exactamente, por el esfuerzo sobre el piso pélvico, ¿no? Y la uretra no es capaz de cerrarse para contener la orina, ¿no? Entonces hace algún esfuerzo y se le sale. Entonces, ¿qué se necesita para que la uretra se cierre? O sea, ¿qué necesita la uretra, el esfínter uretral interno para que se cierre? Aparte de la cuestión de las raíces nerviosas y eso. La integridad del piso pélvico, ¿no? Si hay descenso de la pared vaginal anterior, o los músculos, los elevadores del ano, los tejidos conectivos, la uretra no se puede cerrar porque no sostiene. ¿Sí me entienden? Y entonces cualquier pujo sobre el piso pélvico se les va a salir la pipí. ¿Sí se entiende o no? Sí, doc. En cambio, el de urgencia, ¿cuál es el problema? ¿Es la Pues, uretra también? no, que la uretra no tiene fuerza, entonces como o sea, se sale todo, ¿no? No. ¿Ahí qué estará pasando? ¿No será el músculo detrusor? pues sí tendría sentido que la afección es a nivel de vejiga, porque una vez que está llena, es cuando
El músculo detrusor se empieza a contraer más rápido. Si el músculo detrusor se empieza a contraer más rápido, la mujer no es capaz de detener la orina. ¿Y por qué puede? Ahí no es más que nada anatómico, sino ¿por qué puede contraerse más rápido el músculo detrusor de la vejiga? Por infecciones, por atrofia urogenital, ¿de acuerdo? Entonces la sintomatología es diferente y la fisiopatología es diferente, el tratamiento es diferente. Doctor, y ahí pueden, o sea, ahí podemos recomendar los ejercicios de Kegel, o sea, los Ajá, los ejercicios de Kegel, sí, exactamente. ok, Para la mixta y también para la de urgencia, aparte de los medicamentos. Para la de esfuerzo genuina, generalmente es quirúrgica. ok, gracias. ¿Sí? Espérame. Ok. Entonces, la mujer es más propensa, les decía yo, a infecciones urinarias recidivantes, por lo que ya platicábamos qué pasa, ¿no? La vagina pierde colágeno, tejido adiposo y la capacidad de retener agua. Entonces, es más friable y propensa a la hemorragia. Esto ya lo hemos estado viendo, ¿no? Disminuyen las secreciones de glándulas sebáceas, el pH se hace más alcalino, entonces más vulnerable a infecciones, ahí puede haber prurito, irritación, sensación de quemazón. Muchas mujeres pueden tener incontinencia y con terapia hormonal sustitutiva, que lo vamos a ver, mejoran. Ok, y hablando de depresión, realmente no es una causa de depresión clínica, la transición perimenopáusica y menopausia, pero sí hay muchas mujeres que entran a este periodo pensando en que, pues, eso es un periodo en que se van a estar mal, pues, o en que se van a sentir mal y entonces pueden tener este tipo de problemas además. Pero obviamente, cuando les ayudamos con terapia hormonal sustitutiva, pues tienden a mejorar. ¿De acuerdo? En el estudio este que ya platicábamos de Swan, el descenso de estrógenos afecta a los neurotransmisores que regulan el estado de ánimo. Pero vean, esto lo de la teoría del dominó es algo que muchos autores lo manejan, que el estado de ánimo se ve influido negativamente por los síntomas vasomotores. Es decir, de por sí la mujer tiene, pues no, le digo que es medio estresadita, ¿no? O sea, se carga con los problemas del marido, de la familia, de los hijos, de la chingada. Y luego empieza con sofocos y entonces, pues se siente mal, ¿no? Y luego en la noche no duerme. Entonces, ¿cómo se despierta? Pues peor. Entonces va acumulando todo. Y luego llega el marido borracho en un sábado por la noche, así como ustedes, así como Batman y Robin con el calzón arriba del pantalón. Puta, pues más arriba, más se encabrona, ¿no? Entonces todo se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y es lo que los autores le llaman la teoría del dominó. No duermen menos, se estresan más, tienen más sofocos, etcétera. Y aparte, si son gorditas, los sofocos aumentan, en épocas de calor aumentan. Entonces necesitamos ayudarles, ¿de acuerdo? Y hablando de Alzheimer, bueno, sí se han visto algunas cuestiones con respecto a la menopausia o la falta de estrógeno en el Alzheimer. Eh, y sí, bueno, en aquellas mujeres que damos terapia hormonal sustitutiva adecuada, podemos disminuir el riesgo de Alzheimer. Pero realmente hay estudios contradictorios con respecto a esto. Lo que sí es que el hecho de utilizar terapia hormonal sustitutiva puede aumentar la sinapsis y el crecimiento neuronal. Entonces podemos disminuir el riesgo de algunos problemas de este tipo de Alzheimer o de degeneración cerebral, ¿no? Pero para esto, para el Alzheimer, pues obviamente como platicábamos de la sexualidad, lo que no se usa Se atrofia. atrofia. Entonces, ¿qué hay que recomendarle a las pacientes? Que leer. Que utilicen su cerebro. Acuérdense, ustedes también necesitan utilizar su cerebro. No se vale que los entierren nuevo, ¿eh? Entonces, utilicen el cerebro. ¿Y cómo pueden utilizar el cerebro estas pacientes? Leyendo. ¿Qué otra cosa? Una sopa de letras.
¿Cómo? Con una sopa de letras, sudokus. Ándale, aprendiendo otro idioma. Haciendo ¿Qué otra? ejercicio también, ¿no? Haciendo ejercicio o meterse a clases de algo físico. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Rompecabezas. Incluso seguir trabajando, ¿no? Exacto, rompecabezas, todo ese tipo de cosas, seguir trabajando. Sí, todo eso, es muy importante que también. ¿Ustedes leen de otras cosas que no sé de medicina? Sí. Libro vaquero, doc. Ah, bueno, más les vale. Porque ¿quién es el que dijo que el que ¿cómo? Solo sabe de medicina ni de medicina sabe, o cómo era? El que solo sabe de medicina no sabe nada. No, no, el que no sabe, o sea, algo así, ¿no? El que solo sabe, o el que solo lee de medicina, o el que solo sabe de medicina ni de medicina sabe, ¿no? O sea, no lean de otras cosas, ¿eh? Eso es importante también. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, Doc, yo tengo 2 preguntas. A ver, La primera es sobre el hirsutismo que presentan las pacientes por los elevados niveles de testosterona. ¿Solo es como temporal o ya es por todo de lo que a resta ver, de la ¿cómo repite la pregunta, doctora? O sea, si el hirsutismo es ya por lo que les queda de vida o solamente es al principio de la menopausia? Es sobre todo en el principio, pero o sea, se eleva mucho al principio, en los primeros años, si es que no reciben tratamiento. Pero después, en la posmenopausia, sigue habiendo ese problema, el que platicábamos. O sea, sigue habiendo testosterona más elevada con respecto al estradiol, y aunque disminuye la producción de la gónada de la testosterona, o sea, sigue durante toda la vida, pues. ¿Y nunca disminuye? No, Ah, okey. Y la no. segunda es sobre el tejido graso, ¿qué pasa con las mujeres que están acostumbradas a hacer ejercicio? O sea, ¿el grado disminuye o es menor en ellas? Sí, claro. En las que se cuidan en su alimentación y hacen ejercicio es menor el problema. Ahí tiene que ver también la genética, ¿no? Pero en las mujeres que hacen ejercicio, y ya platicamos el ejercicio desde la niñez y la pubertad es muy importante, ¿eh? La actividad física en la perimenopausia y en la posmenopausia es muy importante, Okey, eso es todo, doc. ¿no? Gracias. Sí. Y es importante inferir en eso también en las mujeres, ¿eh? O sea, que entiendan que la actividad física, pero es el clásico, ¿no? No, doctor, es que yo no tengo tiempo, ¿no? Yo, pues el trabajo, o la casa, o el marido, o el compadre, o los hijos, o la chingada, ¿no? Ni los fines de, no, no, no tengo tiempo. Vale, apenas nos llegó una señora esta de ella y llegaba el esposo, también son cabrones los esposos, ¿no? Y le preguntamos a la señora, oiga, ¿y usted hace ejercicio? Y la señora, pues de vez en cuando, y el esposo se empieza a reír y le dice, no, pues nada más para correteando al camión para agarrarlo, pero de ahí en fuera no hace ejercicio. O sea, pues, ellos saben, pero sí hay que tratar de hacer la cuestión de que se hagan ejercicio, ¿eh? Es importante. Okey, doc, gracias. ¿Alguna otra cosa? Doctor, yo tengo una duda de las presentaciones. Sí, Yo soy parte del equipo 1 y nos toca pues las generalidades. ¿La podemos sacar de la GPC? pues De, sí, de donde quieran, pero la cuestión es que esté bien fundamentado, ok, va, ¿sale? gracias. Oiga, Doc, le puedo hacer una pregunta, pero es que es de un tema Sí, anterior. sí, dime. Es que estaba yo revisando lo de la vaginitis y vaginosis y ahí mencionaba en la bibliografía, bueno, solamente lo dice así como que cualquier persona, bueno, las mujeres que están sexualmente activas tienen mayor predisponencia. Sin embargo, o sea, nada más dice así para los tres. Entonces, yo no como que no hallé dónde. ¿Hay alguna razón en especial, o sea, respecto al acto sexual o es todo lo que conlleva? Porque yo encontré que porque las duchas vaginales, por cuestiones culturales, todo ese tipo de situaciones, pero la verdad así como que no encontré una razón. No, son las relaciones sexuales, ¿eh? Como tal, o sea, la relación sexual como tal lo predispone. Sí, Ah, sí, 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 sí. Y bueno, obviamente el pH de la vagina. Si es una mujer,
fumadora, diabética, obesa, ¿no? A una mujer, pues por muy que tenga relaciones sexuales, si es una mujer que haga ejercicio, con índice de masa corporal normal, ¿no? Y aunque se porte pues rete mal o la pareja se porte rete mal, pues generalmente va a tener menos problemas. Ya, pero me llamaba la atención que de igual manera era factor predisponente para la vaginosis, o candidiasis que no eran de transmisión sexual. Entonces, ¿por qué es que era un riesgo? Es que no, la verdad no lo encontré. ¿O dónde lo puedo leer, Doc? Pero es un riesgo de que no te entiendo la pregunta, y decir, la verdad, no te entiendo. Es que, bueno, en las vaginitis y vaginosis, tanto la de tricomonas, la de cándida y la de por Gardnerella vaginalis, o sea, la vaginosis, mencionaba como factores de riesgo que fueran sexualmente activas. Sin embargo, me surgió, obviamente, pues para la tricomoniasis sí, porque es una enfermedad de transmisión sexual, pero para las otras dos, yo no, Es que también son consideradas infecciones de transmisión sexual, ¿eh? Aunque no siempre lo sean. O sea, tanto la vaginosis, por eso lo vimos en el tema de infecciones de transmisión sexual, ¿eh? O enfermedades de transmisión sexual. Y dijimos que bueno, las tres que causaban aumento del fluido vaginal eran la tricomoniasis, la vaginosis bacteriana y la candidiasis. Son consideradas, obviamente ya platicamos, no todas, sobre todo la candidiasis, que no muchas veces es por transmisión sexual, ¿no? Pero la vaginosis igual. Pero sí, el principal factor es las relaciones sexuales. Pero hay que ver otros. Ok, O Doc, sea, sí. hay que ver otras muchas cosas, ¿no? Sobre todo la cuestión que tiene que ver con el pH de la vagina. Ok, Doc, sí está bien, gracias. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más? ¿El primer equipo cuándo expone, doctor? Pues la otra semana, no sabemos. El viernes vamos a empezar osteoporosis y vemos si terminamos esto de osteoporosis. Posiblemente no. Entonces ya nos vemos el lunes para concluir eso y a lo mejor empezaría en el martes. Gracias. Pero ya prepárenlo para el lunes, ¿eh? Porque si yo termino rápido, ya empiezan el lunes, ¿eh? Entonces, Doctor, léanse, las mujeres con ¿sí? histerectomía pueden tener una menopausia temprana. ¿Con qué? Con histerectomía. Si le quitamos los ovarios, sí. Si nada más es histerectomía total abdominal, ¿qué se refiere a histerectomía total abdominal? Es nada más quitar el útero con el cervix. Si hacemos salpingo-forectomía bilateral, sí. Si no, no. Entonces, lo que hacemos muchas veces en ginecología, sobre todo en mujeres jóvenes, si hay que quitar el útero por miomas y eso, lo que sea, o por hiperplasia endometrio, con atipias, etcétera, lo que hacemos es quitar el puro útero con el cervix, pero los ovarios se quedan para proteger el hueso, todo lo que estamos platicando. Si son mujeres ya pues menopausia, pues ya para qué se los dejas, ¿no? Pero en mujeres jóvenes, sí hay que dejar los ovarios. Espérenme. ¿Ya me escuchan? Sí, doctor, sí se Sí, lo escucho. Ajá, entonces sí quedó con lo de la esterectomía. Sí, gracias, doc. Ok. Entonces, inclusive, ahorita que preguntas esto, las mujeres que quitamos los ovarios, que luego por alguna situación quitamos los ovarios, en etapas tempranas, a mujeres jóvenes, la sintomatología inclusive es mucho más importante o más severa que las mujeres que entran a la menopausia en forma natural. O sea, generalmente los sofocos o toda la sintomatología de atrofia, o todo ese tipo de cosas, irritabilidad, cambios de humor, es mucho más severo en aquellas mujeres que por alguna situación, por tumores, no sé, por lo que sea, quitamos los ovarios junto con el útero, aunque sean jóvenes, la sintomatología es mucho más severa que aquellas que entran en forma gradual a la cuestión de la menopausia.
Y les digo, hay mujeres que nunca tienen un pinche bochorno. Nunca. Ni un sofoco, nada. Ni atrofia, nada. O sea, las ven así de 55, 58, a toda madre, cara. Sin un pinche sofoco. Obviamente sabemos que por la falla ovárica hay que estar vigilando el huesito, la cuestión de la mama, el Papa Nicolau, o sea, todo, pero ella ni una pinche sintomatología. Esa más anda con un cabrón de 25, 30, toda madre. Ginecólogo que estoy viendo enfrente. Ay, a ver, ¿qué otra cosa? ¿Alguna otra duda? No. No, doctor. ¿No? Bueno, entonces léanse todo lo de osteoporosis, ¿no? Y lo vemos, empezamos a ver el viernes, ¿sale? Sí, doctor. Y empiecen a preparar sus temas, porque ya no queda mucho tiempo, hay que echarle velocidad. Sí, doc, gracias. Vale, nos vemos el viernes. Gracias, bonito día. Igualmente. Eso,